Digamos que todos aquellos delitos que tienen que ver con violencia, con mayor... cuando la gravedad aumenta, en la medida en que la gravedad aumenta, es más probable que los delitos sean cometidos por varones, mientras que las mujeres participan más en una delincuencia más de cariz marginal, más de hurtos o de, digamos, que tiene que ver pues, con realmente cooperación en pequeños delitos, menudeo, de drogas, etcétera. Esto, por supuesto, no quita que haya casos excepcionales, ¿no? Pero es así generalmente. O sea, en la medida en que aumenta la gravedad en términos de violencia, hay más hombres, mucho más hombres. La gravedad se valora pues, realmente por el hecho en sí, por las circunstancias del hecho y por las víctimas, por los daños, etcétera. O sea, no existe en el derecho penal, pero sí que en la criminología, que es la disciplina que se ocupa de la explicación, sí que encuentra estas diferencias, digamos, en términos pues, de diferentes factores de riesgo que se vinculan más a un sexo que no al otro, ¿no? Yo creo que hay tres grandes ejes de factores, ¿no? Unos tienen que ver con aspectos directamente biológicos. O sea, las mujeres y los varones no diferenciamos obviamente en la apariencia física, bueno, digamos en la realidad física, pero también en una realidad interna importante, que es en el sistema nervioso. O sea, es decir, el cerebro masculino y femenino son preparados por la propia vida, ¿no? Por la propia gestación de los seres humanos, de una manera en cierto grado diferencial. Es decir, el cerebro masculino está mucho más preparado para reaccionar de manera mucho más agresiva frente a los estímulos estresantes del ambiente, ¿no? Mientras que las mujeres no, y eso se produce desde la 7ª semana de la gestación. O sea que ahí hay una diferencia importante. Luego otra diferencia también interna tiene que ver con el cerebro en sí. El cerebro de los varones se desarrolla en algunas de sus partes, digamos, más tardíamente, no quiere decir que luego no se desarrolle del todo, obviamente, ¿no? Pero más tardíamente en la primera infancia, de tal manera que los varones tienen más dificultades para los aprendizajes inhibitorios. De ahí que muchos niños presenten más conductas antisociales, más conductas violentas en la infancia que las niñas, ¿no? Luego, en segundo término, hay diversos aspectos psicológicos, muy relacionados con los anteriores, pero ya de un cariz mucho más vinculado a la personalidad humana. Por ejemplo, en promedio son mucho más impulsivos los varones que las chicas, impulsivos, quiere decir descontrolados, digamos, resistentes a la vinculación familiar, etc., ¿no? Los varones en promedio son mucho más reactivos frente al ambiente y mucho más arriesgados frente a las dificultades del ambiente. Pues esas diferencias de conducta pues también se relacionan con el delito. No son el delito en sí, pero se relacionan. Y por último, hay un conjunto de diferencias, evidentemente, que tienen que ver con roles, con papeles sociales, con eso que hemos aprendido en las familias, en las escuelas, respecto de qué se espera de nosotros, de las chicas, de los varones, y claro, eso cuenta también. Y en ese sentido, las mujeres en general, siempre hablamos en general, pues son socializadas de una manera mucho más vinculada a la familia, mucho más, digamos, cercana y mucho más, han aprendido a preocuparse de otras personas en mayor grado que los varones, ¿no? Entonces, eso es un antídoto contra la violencia también, ¿no? Probablemente se está reduciendo por nuestra gran sensibilidad y nuestra gran preocupación con ese fenómeno como sociedad, pues la violencia en sí se está reduciendo. La violencia muy grave, como los asesinatos de pareja, difícilmente se pueden reducir mucho más. Tenemos que intentarlo, tenemos que realmente intentarlo, pero es muy difícil porque están en un nivel o tasa base realmente muy bajo. O sea, nosotros tenemos, en términos de lo que es más grave, asesinatos de pareja, la tasa más baja de Europa y probablemente del mundo, Entonces, esto es muy difícil de bajar, ¿no? Porque, claro, que se produzcan al año 60 asesinatos, o 50, 60, etcétera, que es lo que anualmente ocurre, por supuesto que es gravísimo, cada asesinato es algo inaceptable, ¿no? Pero en términos, digámoslo así, estadísticos grandes, a gran escala, es muy improbable que podamos realmente reducir eso, ¿no? De una manera drástica, ¿no? Pero tenemos que intentarlo, prevenir en cada caso, ¿no? La sociedad cada vez es más exigente en cuanto a la no violencia, ¿no? Entonces, esta mayor exigencia hace que siempre haya fenómeno también que prevenir.